Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra. Hoy vamos a hablar un poquito sobre hinduismo. ¿Y qué es el hinduismo? El hinduismo es todo lo que pasa en este momento a nivel espiritual. Hay muchos procesos incluso que se contradicen unos con otros, y es ahí cuando adentramos en el mundo de la India. Un mundo contradictorio, donde conviven en unión y en diversidad al mismo tiempo. Hindu es un término que viene de los persas y continúa con el Imperio Británico. Hace referencia a un río que dividía la India de Pakistán y algo de los Himalayas. Los persas, que estaban más cerca de Pakistán, llamaban a los que estaban del otro lado del río como los hindú o los sindhus. Es decir, el nombre hindú hace referencia a una situación geográfica. Los hindúes se reconocen como hindúes porque es un nombre que les vino impuesto de afuera. En realidad, ellos llamaban a su país Bharata. Bharata hace referencia a un rey que era muy iluminado. Ahora bien, vamos a analizar la palabra Bharata. Bharata, Ba viene de Baba, que significa éxtasis, que significa sentimiento, emoción. Irata viene de Rati, que significa amor. Es decir, Bharata hace referencia a la tierra donde habita el sentimiento amoroso. Y la India es el mundo caracterizado por la espiritualidad y el amor. Cuando hablamos de hinduismo, hablamos de algo geográfico y no de una doctrina particular o creencia religiosa. Aunque el significado de la palabra hinduismo es los que están al otro lado del río, nos referimos a un conjunto de creencias que nacen dentro de los límites de Bharata y que tienen sus bases filosóficas en los textos védicos. Los Vedas fueron escritos en sánscrito. Son conceptos muy profundos. Ahora bien, el sánscrito es la lengua más completa. Es como si fuera el origen de todas las lenguas. Es una lengua perfecta y es el idioma revelado por Dios. Por lo tanto, como es revelado por Dios, es la lengua perfecta, es perfecto. Se fue manteniendo con el tiempo, no fue cambiando, y para el hinduismo cada palabra representa una manifestación de Dios. Cada palabra en sánscrito representa una manifestación de Dios. Cada palabra en sánscrito puede tener hasta 108 significados. Por eso es muy importante ver cómo la utilizo y dónde está puesta esa palabra para poderla entender. Cuando nos preguntamos si el hinduismo es una religión, si analizamos la palabra religión en latín significa reconectar con Dios. Y yoga básicamente es eso. Si nos atenemos al significado literal, la yoga es una religión. Una religión que tiene varios aspectos. Uno de estos aspectos es el Dharma. Uno de los tantos significados de la palabra Dharma es religión. Otro es aquello que me sostiene, es el deber que cada uno tiene. El deber se refiere a todos los aspectos de mí mismo. El hinduismo dice que si yo cumplo con mi dharma, cumplo con mi deber a nivel espiritual. Social, voy a sentirme sostenido. Es decir, me voy a sentir sostenido y al sentirme sostenido, por supuesto que voy a ser más feliz. Otra acepción de la palabra dharma es naturaleza. Todos tenemos distintas naturalezas y en base a eso tengo un dharma, un deber para mí. Una de las cosas que practica el yoga es que es una de las filosofías del hinduismo, no es la única, sino que es una de las filosofías, es que cada uno de nosotros tiene que ubicar su naturaleza, porque eso va a hacer que yo me sienta sostenido y por ende voy a ser feliz. No voy a ser feliz si yo hago algo opuesto a mi naturaleza. Es decir,
Repasando, palabra dharma significa el deber que yo tengo conmigo mismo y con la sociedad, y que también significa naturaleza. Entonces, si yo encuentro mi naturaleza, voy a ir más liviano por la vida y voy a ser feliz. La concepción del hinduismo es que la vida es un viaje y que todos estamos moviéndonos todo el tiempo en busca de una meta. Es decir, llegar a la naturaleza, llegar al despertar. La idea de Dharma es cómo nos movemos dentro de este mundo para llegar a esta meta de la manera más sencilla, evitando choques, la mayor cantidad de choques posible, es decir, la mayor cantidad de choques con los intereses de los demás. Los rishis eran sabios que canalizaron estas leyes o dharmas, que gobiernan los movimientos del mundo. Siguiendo estas leyes, nuestro tránsito va a ser más armonioso. Establecieron distintos dharmas porque no es lo mismo un dharma para un niño que un dharma para un adolescente, que el dharma de un joven, el tuyo, el mío. Todo esto está escrito en los textos védicos, que son compendios de textos, como por ejemplo la Biblia, que es un compendio de otros textos. Los textos védicos guardan dentro de sí otros textos. Varios libros. Todos estos libros, aunque tienen un hilo, fueron escritos en distintas épocas y recopilados en gran parte de lo que es la filosofía hindú, se ha mantenido gracias a la tradición gurukula. La tradición gurukula es la tradición que cada maestro transmite a su alumno los conocimientos de manera oral. Por eso se pudo mantener esta filosofía, porque cuando los invadieron no pudieron destruir una cosa física o algo en particular. Para haber destruido la filosofía de ese momento tendrían que haber matado a todos los hindúes, cosa que era imposible de hacer. Luego, con el tiempo se ha ido transmutando esta tradición, y si bien los conocimientos se sigue transmitiendo de maestro a alumno, los alumnos tomamos los apuntes de aquello que más nos resuena o aquello con lo que más nos sentimos identificados. La India es un estado muy espiritual y ellos se ven como la tierra de la espiritualidad. Y a diferencias de otras religiones, no está centralizado. El hinduismo tiene principios aceptados por todos y que parten de los textos védicos. Después, cada escuela toma de esos textos védicos lo que le parece y arma su forma. A través de un ejercicio racional, si queremos entender con la razón todo esto, va a ser muy difícil, ¿sí? Porque nuestra razón es limitada y no lo vamos a poder capturar a todo. Esto se conoce como la revelación, la idea de querer experimentar todo. Bien, sigamos con los textos védicos. Los textos védicos en origen eran sonidos y estaban escritos en mantras. Son textos revelados por Dios y canalizados por los rishis, los grandes sabios. No en un momento determinado del tiempo, sino que son sonidos que existen desde siempre, porque son sonidos que fueron revelados por Dios. Dios ha estado desde siempre, por lo tanto, están desde siempre estos sonidos. Vamos a ver un poquito más en profundidad. Como dijimos, los Vedas son los libros más antiguos del mundo. Recordemos que la noción de tiempo para los hindúes no es lo mismo que para nosotros. Ellos no ven el tiempo de manera lineal, sino que lo reconocen de manera circular, es decir, no tiene principio ni fin. Con esto, bien, vamos a seguir hablando de los Vedas. Veda tiene su raíz en la palabra vid, que significa conocimiento. Por lo tanto, los Vedas son una invitación a conocer. Los Vedas son los libros del conocimiento, que van desde lo más básico a lo más profundo y sutil. Están los textos complementarios a los Vedas también. Veda también significa aquello que es hablado o recordado. Bien, vamos a ver cómo se dividen los Vedas. Los Vedas se dividen en 4 secciones que son el Rig Veda, el Sama Veda,
el Ayurveda y el Hatha Veda. A su vez, se dividen en 4 partes, que son, cada uno de estos 4 que nombramos se dividen en estas otras 4 partes, que son los Sanjitas, que son los himnos, los Brahmanas, que son los rituales, los Aranyaka, que es la teología, y los Upanishad, que hablan de filosofía. Los Aranyaka y los Upanishad son más metafísicos, hacen referencia más a la metafísica. Todo esto tiene que ver de cómo moverme dentro de este mundo. O sea, todo esto me va a ayudar a mí, me va a guiar para saber cómo moverme dentro de este mundo. Y dentro de los Vedas también tenemos a los 6 Vedantas del conocimiento, que son necesarios para estudiar los textos védicos, que son la gramática, la astrología y la astronomía, la fonética, la etimología, la métrica en verso y ciertos principios rituales. También dentro de los Vedas hay 18 Puranas. El Purana más importante es el Bhagavad Gita. Decían los grandes sabios, los Vedas te hablan como padres porque te dan órdenes, en cambio los Puranas te hablan más como un amigo, porque cuentan historias, cuentan cuentos, cuentan las historias en forma de cuentos. Los Puranas son más sencillos para empezar. El Bhagavad Purana es el central. Debemos recordar algo, los Puranas los puede leer cualquiera, ¿sí? Pero no los Vedas. Recordemos que para poder leer los Vedas e interpretarlos necesitamos, sí o sí, saber de los 6 Vedantas del conocimiento. Entonces, los Vedas no los pueden estudiar cualquiera. Otra sección son los Itishayas, que tienen que ver con epopeyas. Como por ejemplo, como nosotros tenemos la Ilíada, la Odisea, ellos tienen el Mahabharata y el Ramayana, que son las obras épicas más grandes de la historia. El Bhagavad Gita es un capítulo del Mahabharata. Y además de todos estos libros tenemos los textos védicos complementarios. También tenemos los Dharma Shastras, que son textos védicos dirigidos a los gobernantes. Ellos hablan de reyes, porque en ese momento la clase gobernante en la época que fueron escritos eran los reyes. Y otra sección muy importante dentro de estos textos védicos es la tradición de Tantra, que traducida significa entretejido, enseñanza de vida, tiene que ver con las regulaciones, con rituales y también tiene que ver con la unión de lo masculino y lo femenino. Para poder estudiar los textos siempre es conveniente hacerlo con la guía de un maestro que esté más avanzado en el tema, y que sepa más para que nos pueda guiar y nos ayude a entender. Si estudio el hinduismo, si decido estudiar esta filosofía, voy a estudiar una filosofía que me va a servir a mí para generar una transformación. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a encontrar mi misión en la vida, me va a ayudar a encontrar mi Dharma. Y recordemos, si yo descubro mi Dharma, voy a vivir más feliz. Por eso es importante tener en cuenta esto. Si yo estudio hinduismo, voy a transformar mi vida, voy a encontrar mi naturaleza y voy a ser más feliz. Así es que tengamos en cuenta que cuando lo hagamos es porque estamos yendo en camino hacia nuestra felicidad, camino hacia encontrarnos con nuestra naturaleza y con nuestro ser divino interior. Hasta acá llegamos, nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo y un beso muy grande.